tu voluntad, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos fue de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, rogando y suplicando, Señor, que tú hables a nuestra vida. Señor, ayúdanos en este punto que vamos a tratar, algo que todos hemos adolecido, pero también algo que si no ponemos atención nos va a traer consecuencias espiritualmente. Guarda nuestra vida, Señor. Guarda nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Una de las disciplinas espirituales que son de gran importancia para la vida de todo cristiano es la oración. La oración, hermanos, es un recurso indispensable para el sostén espiritual de todos nosotros como cristianos. Y lamentablemente es una práctica que, valga la redundancia, no es muy practicada entre la iglesia en el tiempo moderno. Se dice que el tiempo en que un cristiano dedica para orar es entre 5 a 10 minutos. Y esos 5 o 10 minutos son constantes. Pareciera ser que la oración es una actividad, es una disciplina que cuesta al creyente demasiado trabajo por hacer. Invertimos tiempo en muchas cosas, invertimos tiempo en nuestros trabajos, invertimos mucho tiempo en nuestras actividades del día a día, invertimos tiempo incluso hasta en el ocio, en pasar horas o minutos viendo programas de televisión, series, navegando por internet, pero la práctica, la disciplina del cristiano menos practicada en la actualidad, sin duda alguna, es la oración. Cuando tú preguntas a cristianos por qué no están llevando una vida de oración activa, la gran mayoría contesta que no tienen deseo de orar. Ahora, quiero contestar, hermanos, a una pregunta que hizo una persona alguna vez. Pastor, ¿qué sucede cuando yo no tengo deseos de orar? ¿Es normal que un cristiano no tenga deseos de orar? ¿Es normal que un cristiano pueda sentirse sin ganas de orar? ¿O solamente ese deseo, esa falta de apetito por la oración da la evidencia de que probablemente no soy cristiano? Y en esta noche, hermanos, vamos a ver algunas razones por las cuales un cristiano pierde el deseo de orar. De antemano, hermanos, debo mencionar que la oración es una necesidad que todo cristiano debe de practicar. La oración es una disciplina que todos nosotros debemos realizar. Y esto, hermanos, es porque el Señor Jesucristo, hermanos, nos dio ejemplo de una vida de oración. Usted a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo va a ver que Jesucristo invertía tiempo en orar. Siendo aún Dios y teniendo su naturaleza humana, Él se apartaba y tomaba un tiempo para orar. Incluso hasta sus últimos momentos de vida, sus últimas horas antes de ser crucificado, se dedicó a orar. Y es que, hermanos, nosotros necesitamos orar en todo tiempo, en todo momento, ante toda circunstancia. Normalmente nosotros oramos cuando el problema ya está encima, oramos normalmente cuando ya tenemos una situación difícil, pero, hermanos, la oración muchas veces prepara nuestro corazón, nuestra vida para afrontar ciertas pruebas, para afrontar ciertas luchas, para afrontar ciertas dificultades, para fortalecernos en ciertos momentos y para fortalecernos en Dios, sabiendo que tenemos una lucha contra un adversario espiritual. Así que, mis hermanos, la oración es un recurso fundamental que todos nosotros como iglesia deberíamos de practicar. Pero permítame hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tuvieron la oportunidad de orar? ¿Cuántos de ustedes esta mañana oraron durante el día? No hablo en un horario específico, me refiero durante el día, antes de llegar a esta iglesia.
¿cuántos de ustedes pasaron un tiempo en oración? ¿Cuántos de ustedes pasaron tiempo en el secreto con Dios? ¿Cuántos de ustedes pasaron ese momento con Dios agradable en el cual descargaron o le pidieron al Señor ayuda antes de venir a este lugar? Y si la respuesta es negativa, y si usted dice, hoy yo no oré en todo el día, hoy yo no pasé tiempo con Dios, ese es el gran problema que hay en la vida cristiana moderna. Hay muchas actividades, hay muchos quehaceres, hay mucho servicio en la iglesia, hay poca oración. Y es por eso, hermanos, que no estamos viendo el poder de Dios, ni en nuestra vida, ni tampoco en la iglesia. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han perdido el deseo de orar? Yo creo que la mayoría podríamos decir, yo tengo el deseo perdido desde hace mucho tiempo. Yo he tenido mucho tiempo que ya no tengo ese deseo para orar. Bueno, hermanos, a través de este primer mensaje, y mi propósito de este mensaje es primeramente explicar cuáles son esas razones por las cuales hemos perdido el deseo de orar, con una finalidad: identificar cuál es esa área en la cual nosotros estamos batallando. A lo largo de próximos miércoles vamos a estar hablando un poco más de la oración, acerca de cómo orar, de cómo tener tiempo con Dios, de cómo tener ese deseo activo. Pero por esta noche, quiero ayudar a identificar cuáles son esas razones por las cuales como cristianos llegamos a perder ese deseo en orar. Y déjenme decirle una cosa, hermanos, que todos, mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, hemos perdido ese deseo. Sin embargo, hermanos, en la gracia de Dios ese deseo puede volver. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios habitando en nosotros, y Él nos anhela celosamente, dice la Escritura. Él quiere tener una comunión con nosotros. Así que vamos a entrar, hermanos, de lleno. Vamos a ver en primer lugar cuáles son las razones por las cuales el cristiano pierde el deseo de orar. Y la primera, hermanos, la encontramos, vamos a un Salmo 66, 18. En este día, hermanos, como les dije, vamos a ver este tema, hermanos, es un sermón temático, así que vamos a ver muchos versículos. Salmo 66, versículo número 18. Vamos a ver la primera razón por la cual el cristiano pierde su deseo de orar. Ahora, antes de entrar en este primer punto, hermanos, ustedes se dan cuenta que empezamos abriendo en Mateo 26. En Mateo 26, hermanos, vemos que Jesucristo tomó a sus discípulos y se los llevó al huerto de Getsemaní para orar. No era la primera vez que Jesucristo iba a Getsemaní a orar, y era un lugar que Jesucristo solía acudir en su vida terrenal. Pero Él toma a sus discípulos para orar previo a que Jesucristo fuera arrestado, y obviamente los discípulos no sabían que esto iba a acontecer, pero Jesucristo sí. Y dice la Escritura en los 4 evangelios que Jesús toma a sus discípulos, pero en 3 de los evangelios nos dice que Jesús deja a un grupo de discípulos en un lugar, se adelanta con 3 de sus discípulos con los que solía tener un poco más de comunión, Jacobo, Juan y Pedro. Y después Jesucristo se adelanta un poco más, dice la Biblia, como a distancia de un tiro de piedra, una distancia no tan larga. Y dice la Escritura que Jesucristo empieza a orar buscando la voluntad del Padre previo a su arresto, previo a la crucifixión, y que cuando regresa dice que halló a sus discípulos durmiendo. Pero note que es muy interesante, hermanos, que en la narrativa se nos dice que Jesús se dirige al apóstol Pedro. Y a Pedro le dice: Pedro, ¿no has podido ni siquiera mantenerte una hora velando conmigo en oración? En el libro de Marcos le pregunta a Pedro: ¿duermes ya? Es decir, Pedro, ¿no has tenido el cuidado ni la entereza para buscarme en oración? Ahora, ¿por qué Jesús se dirige a Pedro? Si usted lee el contexto claro, hermanos, de esos 3 evangelios, Jesús le había dicho a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Jesús le advierte a Pedro que iba a ser tentado por Satanás. Y posteriormente Jesucristo habla acerca de su arresto, habla acerca de su crucifixión, y Pedro le dice: Señor, yo voy a ir contigo, si es posible, hasta las profundidades de la tierra. Y Cristo le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces, tú vas a negar 3 veces, 2 veces antes que el gallo cante 3 veces. Y Pedro dice: no, Señor, aunque me cueste la vida, aunque yo tenga que pasar lo que pase, no te negaré. Y Jesús lo deja así. Pero vemos, hermanos, que en el momento cuando Jesús es arrestado, la persona que toma su espada y corta la oreja de un hombre llamado Malco fue el mismo Pedro.
Pedro fue la misma persona que maldijo en el patio trasero de ahí donde estaba Jesucristo en el arresto, y él es el que maldijo negando que él conocía al Señor Jesucristo. Pedro es esa persona que niega al Señor y que llora amargamente. Entonces, hermanos, la oración es necesaria para momentos cuando nosotros tengamos que ser tentados. Y escúchenme, hermanos, todos vamos a ser tentados. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Por eso la oración es necesaria. Por eso Cristo les dice, velen y oren para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, hermanos, vamos a ver por qué no siento deseo de orar. ¿Cuáles son algunas razones? Número 1, Salmo 66, 18. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que sucede, por qué se pierde ese deseo para orar. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo primero que el salmista nos dice aquí, hermanos, es que si en el corazón de él, que si en su voluntad, él hubiese inclinado hacia el pecado, si él se hubiese inclinado hacia una rebelión contra Dios, el Señor no lo hubiera escuchado. La primera razón, hermanos, por las cuales perdemos ese deseo de orar es porque tenemos en nuestra vida pecado no confesado, y ese pecado, hermanos, nos lleva a que nuestro espíritu se apague en un deseo para orar. Hay un distanciamiento con Dios. Empieza el corazón a enfriarse, empieza el corazón a apagarse, empieza el espíritu a ya no influir como influía antes. Y hermanos, mire, todos somos pecadores, todos tenemos la inclinación hacia el pecado, todos nosotros tenemos esa atracción por el pecado. Pero el problema, hermanos, es que pecamos y no confesamos muchas veces ese pecado. Lo guardamos, lo escondemos, lo guardamos en la tienda, en el bagaje, lo echamos ahí abajo de la alfombra pensando que nadie nos ha visto, que nadie se va a dar cuenta, hermanos. Pero es el pecado el que hace una separación entre Dios y nosotros. Decía el autor E.M. Bones en su libro El poder de la oración, dice: el pecado en el corazón del creyente es el mayor enemigo de la oración, apaga el fuego del altar y rompe la comunión con Dios. Si hay algo, hermanos, que hace que nuestro deseo de orar se apague, es el pecado que muchas veces nosotros hemos permitido en nuestra vida y que no hemos confesado. Si hay una oración que todos nosotros deberíamos de buscar cada momento, en todo lugar, cuando vamos a empezar a orar, es una oración de confesión. Hermanos, todos le fallamos a Dios todos los días. Todos pecamos contra Dios todos los días, y es el pecado el que hace ese distanciamiento entre Dios y nosotros. Es el pecado el que hace que no sintamos ese deseo para orar, que no sintamos esas ganas de orar, y más cuando hemos mantenido nuestro pecado oculto. Mire ahí en el libro de Salmos capítulo 32, hermanos, por favor. Salmos 32, vemos un ejemplo claro de eso, y lo vamos a encontrar en la vida del salmista David. Salmo 32, mire lo que dice la escritura. Versículo número 3, Salmo 32, 3, el contexto del Salmo es: David pecó con Betsabé. David ha pecado con Betsabé. Y ahora me noten lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es interesante, hermanos, esta imagen que el salmista dice, porque parece ser que el salmista se ha enfermado o se ha debilitado físicamente. No sabemos exactamente cómo fue esto que David sentía. Algunos lo eluden cuando David estaba en ayuno por el hijo que iba a tener con Betsabé, que estaba tirado en la tierra y que estaba en ayuno, así que estaba de día y de noche buscando la misericordia de Dios, que no comía. Algunos piensan que es esta imagen la que está en el Salmo 32, pero no, como no tenemos una certeza, el salmista de forma poética dice que sus huesos se envejecieron, se debilitaron, que gemía todo el día, que su verdor, su vigor se le perdió y se secó. Pero no solamente, hermanos, es una expresión física, es una expresión que también alude a la condición espiritual.
Cuando tú vas al contexto histórico del pecado de David con Betsabé, ¿sabes cuánto tiempo David había guardado y ocultado su pecado antes de que Natán lo confrontara? 1 año. Por 1 año, David había ocultado el homicidio de Urías. Por 1 año, él había ocultado el adulterio con Betsabé. Por 1 año, él se había mantenido en una posición de insensibilidad. ¿Cuándo es cuando David se da cuenta de la magnitud de su pecado? Cuando Dios por medio de Natán lo confronta. Cuando Dios por medio de Natán lo confronta, pero primero le muestra en forma ilustrativa la gravedad del pecado de un hombre rico que venía de camino, un visitante, y toma la oveja del pobre, la mata para ofrecerla, y David se enoja mucho. Y David empieza a juzgar desmedidamente, y entonces David sentencia a ese hombre y le dice: tú mereces la muerte. Hasta que Natán le dice: David, tú eres ese hombre. Fue entonces cuando David entendió la magnitud, la gravedad de su pecado. Pero hay algo interesante también en la narración de 2 Samuel. Dice que lo que David había hecho había sido desagradable a los ojos de Dios. Hermanos, David había callado, David había ocultado su pecado, no lo había confesado por un tiempo aproximadamente de 1 año. Y es entonces lo que vemos en el Salmo 32, dice: mientras callé, mientras yo no confesé, mientras yo no me acerqué a ti, mientras yo no te declaré lo que yo hice, Señor. Hermanos, sí, mira, tú puedes guardar el pecado, tú lo puedes ocultar, tú puedes hacer como que no pasó nada, pero es Dios el que nos está viendo, es Dios el que nos está observando, y Él nos llama al arrepentimiento. Eso es lo que Dios le dijo a Salomón cuando dedicó el templo, y Dios le dijo a Salomón: mira, Salomón, si tu pueblo me busca y se humilla, si el pueblo viene y se humilla y se convierten de sus malos caminos, yo iré. Hermanos, Dios no necesita que tú le confesemos el pecado para saber lo que hicimos. Él ya sabe lo que hicimos, pero está esperando que tengamos esa humildad de corazón para acercarnos a Él y confesar nuestras iniquidades, buscar su misericordia, buscar su gracia y apartarnos de Él. Si hay algo por lo cual se pierde el deseo de orar, es porque hay pecado no confesado en nuestra vida. Y cuando hablamos de pecado no confesado, inmediatamente se nos vienen a la mente un segmento de pecados de índole sexual o de índole externa grave. Hermanos, pecado es todo aquello que no está en conformidad con la ley de Dios. Sea la envidia, sea el rencor, sea el odio, sea la amargura, sea algo sexual, sea el haber visto una mujer con malos ojos, sea haber hurtado, sea haber ofendido a mi hermano. Cualquier cosa que va en contra de la ley de Dios es pecado y que debe de ser todo el tiempo confesado. Mira Isaías 59, hermanos. Isaías 59. Entonces, hermanos, una de las causas por las cuales perdemos el deseo de orar es porque no hemos confesado nuestros pecados, no hemos caminado a Dios en arrepentimiento. Mire lo que dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mira, hermano, Dios sigue estando dispuesto. Hermano, Dios está en el mismo lugar. Hay personas que dicen: es que yo oro a Dios y Dios no me escucha. Parece como si Dios se hubiera mudado a otro lado. Hermanos, Dios no se ha mudado a ningún lugar. Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el problema? Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado el obstáculo que impide que haya una relación con Dios. Es el pecado el que impide que nuestro corazón esté en una comunión íntima con Dios. Y es por eso, hermanos, escúcheme, cuando queremos orar en la carne, cuando queremos hacer como que no pasó nada, y en lugar de confesar a Dios, hermanos, obviamente en nuestra vida espiritual no va a haber un deseo natural para orar. Y aunque sabemos que Dios conoce todas las cosas, y aunque sabemos que Dios lo sabe todo, hay cierta vergüenza al acercarnos a Él.
Mira, hermanos, es muy fácil ver el pecado en la vida de otros. Cuando tú ves el pecado en la vida de otros, lo ves grave. Pero qué difícil es ver la gravedad del pecado cuando es en nosotros mismos. Y cuando estás ahí en oración a Dios y le tienes que decir a Dios, Señor, soy un mentiroso. Señor, soy un lascivo. Señor, soy un ratero. Señor, soy un infiel. Señor, soy un depravado mental. Cuando tú tienes que acercarte a Dios, a confesar y a reconocer lo que eres, da vergüenza. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando nos acercamos a Dios, en un arrepentimiento genuino, hermanos, alcanzamos misericordia. Vea la invitación de Dios. ¿Cómo solucionar esto? Si mi problema es el pecado no confesado, ¿cómo lo soluciono? Isaías 1, por favor. Isaías 1, Dios nos da una pauta, la misma pauta que Dios le dio a la nación de Israel en el tiempo de Isaías. Isaías capítulo 1, por favor, versículo número 18. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo puedo recuperar mi deseo de orar al Señor si es por causa del pecado? Ya tengo mucho tiempo escondido y aunque Dios ya lo conoce y Él me ha visto, yo necesito ir a Él. ¿Qué hago? ¿Cómo recupero entonces ello? Mira lo que Dios dice, versículo 18 de capítulo 1 de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué dice, hermanos? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación de Dios es: vengan, vengan, confiesen su pecado, tráigalo ante mí. Yo ya sé que has fallado, yo sé que has pecado, yo sé que has violentado mi ley, pero acércate a mí. Hermanos, Él es el dador de la gracia. Cuando nos acercamos a Él, nos acercamos a un trono de gracia. Y eso es lo que Juan nos dice en su carta: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si ustedes pecan, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo el justo. Hermano amado, acércate con confianza, con un arrepentimiento genuino. Cuando hay pecado guardado, la gracia de Dios no puede percibirse a menos de que ese pecado sea confesado. Segundo lugar, hermanos, ¿por qué no siento el deseo de orar? Vamos a Romanos 7, por favor. Romanos 7. Romanos 7. ¿Por qué no tenemos el deseo de orar? Romanos 7. Romanos 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo número 20. Dice Pablo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si hay algo que Pablo describe en el capítulo 7, hermanos, es esa lucha interna que tiene contra su naturaleza pecaminosa. Y algo que debemos de entender, hermanos, es que muchas veces esa falta de deseo de oración no es quizá porque tenga un pecado no confesado, pero muchas veces, hermanos, es porque debemos comprender que tenemos una lucha contra nuestra propia carne todo el tiempo. Pablo reconoce que él conoce en la ley, en su hombre interior, describe Pablo, que él conoce lo que es el bien. Dice Pablo: yo sé que el bien está en el hombre interior, pero en el hombre exterior hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente. Ahí habla Pablo de esa lucha interna que se desata en la vida de todo creyente. Mira, hermanos, todos nosotros, siendo ya salvos, redimidos por Cristo, seguimos batallando con esta carne. Y esta carne, hermanos, no quiere orar. La carne no quiere practicar nada que tenga que ver con el Espíritu. ¿Alguno de ustedes batalla para ver una serie de Netflix o de Prime o de HBO? Ninguno de nosotros batalla para ver eso. Es más, he visto gente que está tan entretenida con eso que hasta puede durar todo el día viendo una serie. Y no se aburre.
Nadie de nosotros batalla para estar 8 horas en el teléfono celular viendo las redes sociales. Nadie está como que, oh, quisiera. La carne se deleita en ello. Un partido de fútbol lo podemos ver sin ningún problema. Y no estoy diciendo que está mal ver un partido de fútbol o ver una serie con tu pareja. Lo que estoy diciendo es que la carne nunca se va a oponer cuando son cosas de la misma carne. Pero ¿qué sucede cuando agarro la Biblia y la quiero empezar a leer? ¿Qué sucede cuando empiezo a agarrar la Biblia y empiezo los primeros versículos a tratar de leerlo? ¿Qué sucede cuando ya determiné un tiempo y ya me encerré en el cuarto y me arrodillo y quiero orar? Hermanos, hay una batalla desencadenada ahí. No todos nos levantamos con deseo de orar o de leer la Escritura. Naturalmente, en nuestra propia carne hay una batalla, hay una lucha. La carne no quiere orar, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta leer la Escritura. Por eso se le llaman disciplinas espirituales, porque yo tengo que castigar, yo tengo que disciplinar, yo tengo que someter mi carne para que haga las cosas que son del Espíritu. Para que la carne pueda ser domada, puede ser controlada, no se hace con la misma carne, se necesita al Espíritu Santo. Y Pablo nos dice que nosotros debemos de andar en el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne. Voy a decir algo que va a parecer a lo mejor contradictorio, pero hay muchas personas que oran en la carne. Hay muchas personas que sí oran, pero oran en la carne. ¿Cómo nos damos cuenta? Santiago nos dice, pedís y codiciáis y no tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba jovencillo, de 15, 16 años, solíamos irnos con el pastor a un lugar, le llamaba el monte, un campo ahí grande, en un rancho, en un pueblo, y solíamos irnos ahí desde las 9, 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Y uno se pone a pensar, estar desde las 9, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esas personas deberían hasta de flotar, de tanto orar. Pero algo que yo veía era esto, hermanos, y una vez lo mencionó el hermano Esteban en un sermón que dio aquí. Cuando una persona ora, se puede palpar la presencia de Dios en su vida. Yo no puedo decir que oro 6 horas o 7 horas continuas si mi carácter no cambia. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Yo no puedo decir que llevo 6 o 7 horas leyendo la Escritura y orando, encerrado con Dios, si mi conducta es exactamente la misma. Si no puedo perdonar, si no puedo quitar la amargura de mi corazón, si no tengo ese deseo de servir, si no tengo ese anhelo por tratar bien a mi esposa. O sea, la vida de oración se debe de reflejar a través de nuestra vida diaria. Pero me di cuenta de una cosa con el paso del tiempo. Muchas veces las oraciones se convierten como rezar un rosario por largas e inconmensurables horas. Porque tú puedes estar, mira hermano, nuestra mente es tan importante, tan interesante nuestra mente, que tú puedes estar hablando una cosa y tú puedes estar pensando en otra. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. A mí, cuando he estado orando, me ha pasado eso. Estoy hablando, pero mi mente está totalmente desconectada de lo que mi boca está diciendo. Yo puedo estar leyendo la Biblia y mi mente puede estar pensando en otra cosa, aunque la esté leyendo en voz alta. A eso se le conoce como orar o ministrar en la carne. Si vamos a orar, necesitamos estar bien de lleno al Espíritu. Y para yo darme cuenta que estoy orando en el Espíritu, es que mi oración nunca se va a inclinar a buscar deseos o satisfacciones personales. Siempre se va a inclinar mi oración hacia la voluntad de Dios. Romanos 8, por favor, acompáñame en su palabra. Romanos 8. Mira lo que dice la Escritura, Romanos 8, versículo número 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 8, 26.
Dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué hace el Espíritu? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es interesante que dice Pablo que el Espíritu nos ayuda en la debilidad y después dice, ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay veces que estamos orando al Señor por cosas que son vanas, son personales, y el Espíritu Santo es como si entrara y dijera, Señor, no le hagas caso a lo que está diciendo, no sabe ni lo que está pidiendo. Él no necesita esas cosas, Él necesita estas cosas. Mis hermanos, debemos entender que si no hay deseo de orar muchas veces es porque normalmente, la mayoría del tiempo, hermanos, estamos gobernados, dominados, controlados por la carne. Por eso Pablo nos dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Entonces, ¿cómo le hago para no orar en la carne? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para no orar en la carne, hermanos? De primera instancia, debemos, hermanos, comprender que todos los días, todo el tiempo, en todo momento, la carne está activa. La carne no deja de ser la carne, no deja de influir, no deja de querer cosas. La carne no deja de estar tratando, trabajando para ser alimentada. Pero piensa en esto por un momento. Imagínate que tú tienes dos animales, dos perros de pelea. Y tú quieres ponerlos a combatir el uno contra el otro. Pero tú empiezas a alimentar más a un perro que al otro. Mi pregunta va a ser la siguiente: ¿cuál de los dos perros es el que va a ganar? Lógicamente, el perro que esté mejor alimentado. Tú no puedes poner a dos boxeadores con dos pesos distintos, por eso es el pesaje. Tú pones a un boxeador de peso completo y tú pones a un peleador, a un boxeador de peso mosca, y aunque tengan las capacidades, las habilidades, el jab, el golpe, los movimientos, ¿qué crees que va a pasar a la hora de subirse al ring? Pues el de peso completo va a deshacer al de peso mosca. Es como si tú pusieras a pelear a Eulogio con Netza. Ave María Purísima, ¿qué va a pasar ahí? Ya gana. Hermanos, debemos entender una cosa: el espíritu debe de ser constantemente alimentado para que la carne quede nulificada. ¿Y cómo hago eso? Manteniéndome todo el tiempo, en toda circunstancia, bajo el dominio, bajo el gobierno del espíritu, buscando las cosas que son del espíritu. Si tú pasas todo el día viendo una serie, viendo una película en tu teléfono celular por largas cantidades de horas y no has orado, no has leído la escritura, lo más probable es que durante el resto del día no vayas a leer la escritura y vayas a orar, porque la carne ya ha sido alimentada tanto tiempo, ha sido alimentada lo suficiente que ya no quedan energías espirituales para querer contrarrestar eso. ¿A qué le damos más prioridad? ¿Qué es lo primero que buscamos nosotros al amanecer? Normalmente muchos de nosotros buscamos las cosas de la carne: trabajar, levantarnos temprano, hacer el quehacer, ver una película, ver la tele. Las mujeres, si no trabajan, lavar trastes, los niños, cuidar esto. ¿Y cuándo dejamos un tiempo para buscar a Dios? Es en esos momentos donde estamos gobernados por la carne que Satanás se mete. Es ahí a lo que nos dice el apóstol Pablo cuando dice que no le demos lugar al diablo. Mis hermanos, yo no necesito abrirle la puerta al diablo toda par en par. El diablo necesita una fisura lo suficientemente chiquita o lo suficientemente pronunciada para hundir a la vida cristiana, como una fisura puede hundir un barco por completo. Yo necesito estar lleno del Espíritu. Usted necesita estar lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, no tengo ganas de orar hoy en la mañana. ¿Cuántos se levantan con ganas de orar en la mañana? Levanten la mano los que dicen: yo me levanto con muchas ganas de orar en la mañana, más cuando es a las 4 de la mañana. ¿Yo soy el único raro? No, nadie nos levantamos con ganas de orar, menos a las 4 de la mañana. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, vengo delante de ti y hoy no tengo ganas de orar. Mira, hermanos, Dios ya lo sabe. El problema es que pensamos: es que yo no voy porque estoy siendo hipócrita. No, con Dios no podemos ser hipócritas, hermano. Dios sabe que yo no tengo ganas de orar. Dios sabe que usted no tiene ganas de orar.
Yo debo de acercarme a Dios, Señor, no tengo ganas de orar. Vengo aquí en este día, esta mañana, porque sinceramente estoy de pie por la pura misericordia tuya. Pero yo no quiero que pase este día sin orar, Señor. Ayúdame a orar. Lléname de tu espíritu para orar. Infúndeme aliento para orar, Señor. Ayúdame. Mira, yo te ruego que estoy batallando. Y cuando menos tú pienses, hermanos, el Espíritu Santo empieza a empezar a trabajar en nuestra vida. Al grado que la oración ya no se va a sentir. El problema es que vemos la oración como un fastidio. ¿Alguien de ustedes está tomando medicamento que tiene que tomarlo sí o sí, o si no, de eso depende su vida? ¿Alguien de ustedes está tomando ese medicamento? Si no lo toma se muere, literal. Pues no sé, vamos a probar, no lo tome mañana, no se crea. Hay personas, conocí una persona que no puede dejar de tomar un medicamento porque se muere, literal se muere. Y para esa persona puede ser fastidioso tomarse el medicamento todos los días. Pero se lo toma porque es una necesidad para su vida. Hermanos, nosotros debemos de ver la oración no como algo fastidioso, sino como algo que necesitamos para toda nuestra vida. Como algo que necesitamos todo tiempo y en todo momento. La oración no debería de ser para nosotros un castigo. Para nosotros la oración debería de ser un deleite. Para nosotros la oración debería ser un disfrute. La carne no lo ve así, pero si estamos llenos del Espíritu, el Espíritu nos va a ayudar a que veamos la oración como un deleite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al Señor y ser honestos. No tengo ganas de orar. Yo lo he hecho, hermano. Señor, no tengo ganas de orar. Estoy aquí porque tengo que estar aquí. Estoy aquí, me levanté de mal humor, no tengo ganas. Señor, hermano, mira, cuando menos lo pienses, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu vida. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Vas a empezar a querer más. Vas a empezar a querer más tiempo. Leer la Escritura. Todos nosotros llegamos a pasar por ese momento. Recuerda, tenemos una batalla con nuestra carne. Pero todos los días debemos de tener una disciplina. ¿Todos los días alguien de aquí tiene ganas de ir a trabajar? No. ¿Y por qué vas? Porque no comes, porque hay un beneficio. Porque si no trabajo, no gano dinero. Y si no gano dinero, no como. Usted trabaja sin ganas. Muchos de nosotros estamos haciendo, las hermanas hacen el desayuno sin ganas. Muchas veces hacemos cosas sin ganas. O venimos a la iglesia sin ganas. Muchas veces nos levantamos a orar sin ganas. Pero hermanos, no lo hacemos porque, por el hecho de las ganas. Lo hacemos por lo que nos proporciona eso. La oración es de vitalidad para el cristiano. Tercera razón por la que no sentimos ganas de orar, hermano. Número 3. Vamos ahí, por favor, hermanos, al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Perdón, Santiago 1:6, disculpe, Santiago 1:6. Santiago 1:6. Tercera razón por la cual no sentimos ganas de orar. Santiago 1:6. Versículos 5 y 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. La siguiente razón, hermanos, por la que muchas veces no tenemos ganas de orar es porque hemos perdido nuestra fe o porque nos ha llegado la incredulidad. Pensamientos como, ¿para qué oro si al cabo las cosas no han salido como yo las buscaba? ¿Para qué oro si yo tengo tanto tiempo orando por esto y Dios no me ha contestado? ¿Para qué oro si al cabo las cosas no van a cambiar? ¿Para qué oro si las cosas no mejoran? Andrew Murray dice, el mayor obstáculo a la oración es la incredulidad, no creer que Dios realmente escucha y responde. Hermano, ¿alguna vez usted ha perdido el deseo de orar por el simple hecho de que ha perdido esa fe en el Señor? Yo creo que todos hemos pasado por ello. El problema es que no hemos entendido un aspecto importante al momento de orar: la voluntad de Dios.
Muchas veces nosotros entendemos que orar es pedir y que si pido, Dios está obligado a darme. No lo decimos con la boca, pero eso está en nuestra mente. Pensamos y se nos ha enseñado en ciertos círculos evangélicos, en ciertas iglesias, que si tú oras es como Dios puede cambiar de opinión si tú oras. Mira, si tú oras, Dios va a responderte y te tiene que responder. Algunos piensan que la fe es decir, ora y al cabo Dios Dios te lo va a dar. El famoso decreto. Yo decreto en el nombre de Dios que si yo oro al Señor y yo ayuno y yo velo y yo me la paso toda la noche en vela, Dios tiene que responder porque yo lo decreté. No, mis hermanos, debemos entender que la oración siempre está sometida a la voluntad de Dios. Cristo estuvo sometido a la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No oramos para cambiar la voluntad de Dios, oramos para aceptar la voluntad de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Perdemos la fe porque pensamos que Dios está obligado a contestarme como yo quiero, cuando yo quiero, y en el tiempo que yo quiero. Y la fe no funciona así. ¿En qué descansa la fe? ¿Descansa en que Dios tiene que darme algo que yo le pedí? No, la fe descansa en sus promesas y en sus atributos. ¿Dios es misericordioso, hermanos? Amén, hermanos. ¿Creemos que Dios es misericordioso? ¿Sí o no? ¿Creemos que Dios provee necesidades? ¿Creemos que Dios perdona pecado? Mi fe descansa en ello. Pero Señor, yo te pedí un carro del año y no me lo has dado. Yo tengo 20 años orando por un carro del año. Sí, pero yo no te prometí un carro del año. Yo te prometí proveer necesidades. Y si en mi voluntad está proveerte un carro, te lo voy a dar. Si yo quiero. ¿Sí entiendes la diferencia? Perdemos la fe, perdemos nuestras ganas de orar porque estamos depositados en lo que queremos, no en lo que Dios ya nos ha dicho que va a hacer. Yo puedo acercarme con fe, Señor, yo te fallé, yo pequé, y puedo apelar a su atributo, Señor, pero dice tu palabra que si yo vengo a ti en arrepentimiento, tú me perdonas. Yo creo en eso, y eso es seguro. Señor, perdí mi trabajo, pero yo vengo a ti porque dice tu palabra que no me afane por el día de mañana, que tú proveerás cada día lo que me haga falta. Yo creo en eso, porque eso es su palabra, me revela. Yo no puedo creer que Dios me va a dar algo que Dios en su palabra no me ha prometido. Hermanos, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Señor, yo necesito esto, Padre, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Señor, yo quiero estudiar esto, pero no sea lo que yo quiero, lo que tú quieres. Y yo descanso en que Él me va a responder. Me va a responder un sí, o a veces me va a responder un no. ¿Y sabe cuáles son las mejores respuestas de Dios en nuestra vida? Los no. Porque los no nos enseñan que nuestro sí no es lo mejor. Mamá, ¿me dejas hacer una pijamada con mis amigos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eres mala, tal vez, para ti. Mañana entenderás por qué dije no. Mamá, ¿me dejas salir con mis amigos a altas horas de la noche? No. Tú tienes un argumento para decir que no. Un argumento que quizá tu hijo no le entiende ahorita, pero que su sí es lo más inseguro que va a haber y tu no es lo más seguro que él va a tener. Muchas veces los no de Dios es para nuestro bien. Su voluntad es agradable y perfecta. Perdemos nuestro deseo de orar porque confiamos en cosas que Dios no nos ha prometido. Pero cuando confiamos en lo que Dios es, en quién es Él, en sus atributos, en su soberana, en sus promesas, vamos a poder fortalecernos en la vida de oración. Siguiente razón por la cual no tenemos ganas de orar. Vamos por favor ahí, hermanos. Siguiente lugar, por tibieza espiritual. Por tibieza espiritual. John Bunyan decía, cuando el corazón se enfría hacia Cristo,
las palabras dejan de salir del alma y la oración se convierte en un acto sin vida. La tibieza espiritual, hermanos, puede venir por un sinfín de factores. Uno de ellos igual es el pecado. Pero muchas de las razones de la tibieza espiritual, hermanos, es porque hemos perdido el valor que tiene Cristo para nuestra vida. Hemos visto a Cristo como algo que ya tenemos seguro y no como algo trascendente para nosotros. ¿Qué pasa cuando estás en el tiempo del cortejo, del noviazgo? Cuando tú estás en el noviazgo, tú no ves a esa persona como algo más en tu vida. Cuando Olivia vio a Salvador por primera vez, no lo vio como pues un tipillo ahí viejillo. No, lo vio con anhelo, lo vio con admiración. No hay momento que Olivia no quisiera estar con Salvador. O cuando América conoció a José, no había momento en el que América no quisiera estar con José. O cuando yo conocí a Lucero, no había momento en el que yo no quisiera estar con ella. Había ese enamoramiento, ese primer amor, porque la persona que yo estaba tratando era importante para mí. Pero ¿qué pasa cuando vienen los años y ya viene la habitación y ya viene el convivir unos con otros? Eso se empieza a perder, se empieza a hacer costumbre, porque ya lo tenemos seguro. Porque ya no tiene la misma trascendencia que tenía al principio. Y muchos vemos la vida, vemos a Cristo de esa manera, como algo que ya tengo en mi vida, pero ya no es tan trascendente. Tengo otras prioridades. Nos enfriamos espiritualmente porque dejamos de ver a Cristo con la belleza de la gloria que Él tiene. Dejamos de verlo con los ojos con los ojos de admiración y de la gracia y de su gloria, para verlo como un personaje más que está en nuestras propias vidas. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, pero Cristo les dice: pero yo tengo contra ti algo, ustedes han dejado su primer amor. Hermanos, el hecho de tener muchas actividades en la iglesia, el hecho de tener bancas llenas, el hecho de tener muchas cosas en nuestra vida, en nuestra rutina, no quiere decir que espiritualmente estamos bien. Si hemos dejado a Cristo y de ver su gloria y su gracia en nuestra vida, si hemos dejado de admirar, de adorar, de contemplar a Cristo en nuestra vida, así tengamos todas las actividades y lo estemos sirviendo a Él, no estamos sirviendo, no estamos amando a la persona, estamos amando lo que hacemos. Y no es lo mismo amar lo que hacemos que amar por quién lo hacemos. Nos enfriamos espiritualmente porque dejamos de ver la belleza de Cristo en nuestra propia vida. Y esa es una de las razones por las cuales ya no sentimos esas ganas de orar. Hermanos, cuando uno está tratando con su pareja por primera vez, no hay momento en el que tú te quieras despegar. Yo me acuerdo que a mí me dejaban ver a mi esposa 3 días a la semana. Lunes, miércoles y sábado. El miércoles la veía, íbamos a regalar burritos ahí en el centro de salud y ahí la veía. El lunes sí la visitaba y el sábado sí la visitaba. Y hermanos, de veras, el tiempo se me hacía corto. Me acuerdo cuando me empezaron a dejar a platicar con ella, me daban nada más 10 minutos una vez a la semana. Hermanos, apenas en 10 minutos la saludo. Apenas en 10 minutos y le doy un saludo. No había momento en el que yo quería, para mí el tiempo era ya, que llegue el día de la boda, para ya estar juntos, para ya no separarnos nunca, porque el tiempo se te hace poquito, porque la persona con la que estás disfruta su compañía, disfruta su comunión, disfrutas la persona, la comunión. Hermanos, orar es más que pedir, es comunión con Dios. Orar es tener un deleite con la persona a la que yo estoy buscando. Orar es intimidad. Orar es derramar mi corazón a alguien que yo amo y con quien yo quiero estar. Hemos visto la oración más como un genio de la lámpara, que agarras, frotas, dame 3 deseos, te doy mis 3 deseos, concédelos por favor, y dejo la lámpara donde está. Hermano, Dios no es un genio de la lámpara, Dios es el Rey Todopoderoso y Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere que tengamos una intimidad. Su espíritu nos anhela celosamente. Perdemos el deseo de orar
Porque nos enfriamos espiritualmente, dejamos de ver la belleza de la gloria de Dios. Y por último, hay más cosas, pero estoy sintetizando las más comunes. Por último, por la falta de propósito o por una motivación correcta. Nos sentimos el deseo de orar porque no tenemos un propósito claro para hacerlo. Y cito de nuevo en cuenta a M. Bones, dice, la oración sin propósito espiritual es como un barco sin timón. Se mueve, pero nunca llega a un puerto. ¿Por qué vamos a orar? ¿Qué voy a pedir? ¿Cuál es el propósito por el cual yo me levanto en las mañanas para orar? Hermanos amados, no sentimos el deseo de orar porque no le vemos un propósito a la oración. Me temo que algunos no le ven hasta beneficio. Para los del mundo, orar es hablar a la pared. Para nosotros, orar es tocar las puertas del rey. Tanto así lo entendía la mujer de la parábola de la mujer viuda y el juez injusto, que ella sabía que aunque ese juez era completamente injusto por su posición, ella buscaba que se le hiciera justicia. Y dice la Biblia que no dejaba de insistir. Hermanos, tu posición y la mía en Cristo es una posición de hijos. Y todo el tiempo podemos entrar al cuarto del Padre a buscarle. A veces tus hijos no te buscan con un propósito claro. A veces tus hijos simplemente te buscan para refugiarse en ti. Carlitos tiene la costumbre de siempre irnos a buscar para lo que sea. A veces simplemente entra y me dice, dame un beso, dame un abrazo, cárgame, juega conmigo, mira mi dibujo. No entra con un propósito claro, no me busca para que le dé dinero para comprar o para que le compre unos zapatos. Me busca porque sabe que su papá lo va a cobijar, le va a brindar ese amor que él necesita. Hermanos, no necesitamos tener una petición exacta para buscar al Señor, simplemente por el hecho de tener una comunión con Él, para refugiarnos delante de Él, o para llevar a otros intercediendo con Él. No oramos por falta de pereza, por pereza. No oramos porque para nosotros hay otras cosas más importantes. No oramos porque nos sentimos suficientes. No oramos porque hemos endurecido nuestro corazón. No oramos porque creemos que nosotros vamos a resolver el problema. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando usted hace esto, te vas a cansar. Te vas a cansar. Te vas a hartar. Te vas a fastidiar. Estás remando contra corriente y ya te cansaste. Estás remando y la corriente está muy alta y tú no puedes hacer nada para que la corriente baje. Pero tú sí puedes hacer una cosa. Señor, ya no puedo remar. Necesito que tú bajes la corriente. Y cuando Cristo se sube a la barca y dice, calla, enmudece al mar, la corriente se baja. Y la barca continúa. Tú y yo lo único que necesitamos aprender en esta vida cristiana es aprender a descansar en Él. Dice la Biblia que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y hallaremos, ¿qué hallaremos? Descanso. Pero un versículo antes que dice que hagamos. Venid a mí. ¿Qué le dijo Dios en Jeremías al pueblo? Clama a mí y yo responderé. Yo voy a darte lo que tú necesitas. Yo voy a hacer lo que tú requieres. Yo voy a estar ahí cuando tú requieras. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. No busques a Dios porque quieras algo de Él. Busca a Dios porque Él es tu Salvador, Él es tu Padre, Él es el amor eterno que nosotros tenemos. No lo busques como un milagrero, búscalo como alguien con quien te gustaría tener comunión. Mi esposa me dijo ahorita, ya quiero que llegue la noche acabando el culto. Y yo, ¿por qué?
porque quiero sentarme a la mesa a tomarme un café contigo. No es el café, es la comunión. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, ya quiero que llegue la mañana o la noche, porque quiero tomarme un café con Dios? Quiero sentarme con Él. Quiero aprender de Él. Quiero platicar con Él. Quiero estar en el secreto con Él. Lo necesito a Él. El salmista lo ejemplificaba de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego hay una pregunta retórica ahí: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo? Ya quiero que llegue el tiempo. Ya quiero que llegue el momento. Y cuando David no lo sentía en su espíritu, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Cuando llegue ese momento de que tú no sientas ese deseo de orar, el Señor, que examíname, ¿qué me está pasando? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué he fallado, Señor? No puedo. O mi carne, me estoy desanimado, o estoy enfermo, Señor. Fortaléceme, mi alma está cansada, está abatida. Estoy mal espiritualmente, pero tú tienes el poder de avivarme, hermanos. Nos hace falta buscarlo cada vez más. Yo reconozco que dejé de buscar al Señor como debe de ser, porque incluso cuando Dios no obra como nosotros queremos, la primer persona a la que le guardamos rencor es a Dios mismo. Culpamos a Dios de todas nuestras desgracias. Estoy así porque tú así me tienes. Y nos enojamos con Dios. Hermanos, Él es bueno. Él nunca falla. Él nunca cambia. Él es fiel. Él es benigno. Él es misericordioso, clemente y piadoso. Tardo para la ira, grande en misericordia. Si Dios es tan bueno y tan perfecto, o una de dos: o Dios no es quien dice ser, o el que está mal y está viendo las cosas de otro ángulo soy yo. ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios falle o que yo esté fallando? Hermanos, busca a Dios de todo tu corazón. Si alguna de estas áreas te describen, o todas te describen, búscalo hoy. Y es un pacto con el Señor. Todos los días voy a verte. Tengo una cita contigo. A esta hora voy a orar. No necesitas estar encerrado en un cuarto. A veces en tu camioneta. Mira, yo a veces estoy en mi carro y oro y le digo: Señor, para orar, a veces un momento que no hay trabajo, me orilla un arbolito y me pongo a orar ahí. Señor, ahí. Con razón a veces no hay trabajo, hermano, porque dice: necesito que hablemos tú y yo un ratito. Pero se nota cuando alguien está orando. Se nota cuando alguien no lo está haciendo. Hermanos, ahí en tu camioneta, en tu cuarto, en el parque, en un monte, en la azotea, ahí en los contenedores de la fábrica, donde tú encuentres un momento, busca a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Despierta en cada uno de nosotros una necesidad y un deseo de buscarte. Padre, no podemos llevar nuestra vida en nuestras propias fuerzas. Padre, ayúdanos por favor a orar. Despierta en nosotros esa hambre y esa sed para orar. Despierta en nosotros ese deseo de orar. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Todos estamos orando. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: Pastor Carlos, ore por mí? Yo quiero empezar a orar todos los días. Yo quiero empezar a buscar más a Dios. Ya no quiero sentir esta frialdad que tengo. Ore por mí para que Dios me ayude
a buscarle todos los días. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermano. Ahí toma un momento y dile: Señor, no siento ganas de orar. Señor, no tengo ganas de buscarte. Señor, yo te he fallado. Sé honesta con Dios, sé honesto con Dios. Él sabe. Él sabe. Tú no necesitas esconder la razón, Él la sabe. Tú necesitas decirle la razón. ¿Qué es pecado? Frialdad, incredulidad, flojera. ¿Tienes prioridades por otra cosa o alguien más? Si tú lo buscas, tú lo vas a hallar. Si tú clamas a Él, Él te va a responder. No podemos seguir llevando nuestra vida cristiana sin orar, hermanos. Vamos a perder la batalla. El diablo nos va a hacer garras. No podemos llevar una vida sobrenatural en la carne. Necesitamos la gracia de Dios. Esta iglesia necesita que sus líderes sean hombres de oración, que sus maestras de escuela dominical sean mujeres de oración, que sus miembros sean familias de oración. Padre, gracias te damos por este culto y gracias te damos por habernos hablado a través de tu palabra. Gracias.